Ahora vamos a ver qué pasa si a la máquina de estados finitos le permitimos moverse sobre la cinta de entrada en dos direcciones. A diferencia de la de estados finitos normal, que solo se va a poder mover de izquierda a derecha. Moverse de izquierda a derecha solamente tiene grandes ventajas, que es que cada símbolo de la cadena se lee una vez y yo lo puedo ir consumiendo. La cadena es aceptada si se alcanza un estado de aceptación y se consumió toda la cadena. Me queda muy claro eso. Aparte, puedo anticipar la cantidad de intervalos de tiempo necesario para analizar las cadenas. Como vimos con el autómata determinista, para ir de una configuración inicial a una final, voy siguiendo pasos en un árbol que solamente tiene una rama y tiene pasos bien definidos. Yo puedo contarlos y determinar la cantidad de tiempo. Y en la configuración, como vimos antes también, podíamos ver el pedazo de cadena que nos falta por leer. Eso está perfectamente claro en una máquina de estado finito que vimos hasta ahora, que solamente se mueve de izquierda a derecha. Bien, al poderle dar la habilidad de cambiar la dirección de la lectura de la cinta de entrada, obtenemos una máquina de estados finitos bidireccional. Pero esto me va a traer ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque cada símbolo de la cadena se puede leer más de una vez. Yo puedo ir y volver y pasar sobre el mismo símbolo un montón de veces. No tengo entonces una condición clara que me indique cuándo se termine de leer la cadena. Ya vamos a ver que vamos a tratar de buscar una. Y no es posible anticipar la cantidad de intervalos de tiempo, porque yo puedo ir y volver muchísimas veces. No puedo determinar cuántas veces voy a ir y volver. Y tampoco voy a tener el concepto de subcadena que me falta por leer. ¿Por qué? Porque si voy en una dirección, voy consumiendo la cadena, pero si vuelvo, la cadena crece de nuevo. Es decir, ya no tiene más sentido hablar de subcadena que me falta por leer. Eso no existe más. Bien, a pesar de esta mejora que podríamos llamar, que es la posibilidad de leer en dos direcciones, esta máquina no aporta ninguna capacidad de cómputo adicional a la máquina de estados finitos. O sea que su máximo es poder reconocer lenguajes regulares. Por eso no las vamos a usar en la práctica, en aplicaciones prácticas, sino que más bien la vamos a estudiar como un paso para poder llegar a los otros autómatas que son más complejos, como el linealmente acotado y la máquina de Turing, que también permiten movimiento en dos direcciones. Es decir, vamos a estudiar el movimiento en dos direcciones antes de llegar a esos dos autómatas que sí son más útiles. Bien. Eh, Ahora se nos va a complicar un poco con primero que todo también con la función de transición. ¿Por qué? La tenemos que ampliar para que me especifique hacia qué dirección me puedo mover con la lectura de un carácter, de un símbolo. Al especificar estas direcciones de movimiento de izquierda a derecha que ya vamos a ver, se me agrega otro problema más, que es que yo puedo llevar al autómata a que quede en un ciclo infinito y que no termine nunca de operar con ciertas cadenas. Es decir, se mueva de izquierda a derecha, vuelve a derecha a izquierda, se mueva de izquierda a derecha, vuelve de derecha a izquierda, me queda en un bucle infinito. Bien, la otra consideración que tuvimos que hacer cuando lo especificamos al inicio de la unidad es que este tipo de autómata, al poder moverse de esa manera, va a necesitar topes en la cinta para que le indiquen que ha llegado a un extremo. Entonces vamos a usar dos símbolos adicionales, que son el tope por la izquierda y el tope por la derecha, que son los que aparecen ahí.
Vamos a especificarlo matemáticamente como hicimos hasta ahora. Un autómata, una máquina de estados finitos bidireccional, vamos a ver la versión determinista más, se puede especificar de esa manera. Voy a tener el vocabulario de entrada, que es el que tenía antes. Voy a tener un vocabulario ampliado, que es el vocabulario de la cinta, que es nada más ni nada menos que el vocabulario de entrada original, más los dos simbolitos del tope de la cinta. Es lo único que me agrega. El conjunto de estados sigue siendo exactamente lo mismo, el estado inicial también, el conjunto de estados de acentuación también. Y acá me va a cambiar un poco la función de transición. La función de transición para cada estado en el que esté, por la lectura de algún símbolo sobre la cinta, me va a llevar a otro nuevo estado y me va a indicar hacia dónde me tengo que mover seguidamente. Que puede ser a la izquierda, a la derecha, o vamos a especificar también una condición de neutro para indicar que no hay más movimiento. Ya vamos a ver en qué caso lo vamos a usar. ¿Qué pasa cuando queremos especificar el estado? O sea, cuando queremos especificar dónde estamos en la ejecución del autómata. Ya no es tan fácil la configuración o la descripción instantánea de la máquina. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar ahora, en el estado en el que estoy posado, el contenido de la cinta, que el contenido de la cinta no va a cambiar, va a ser siempre constante, pero voy a tener que especificar también la posición en la que estoy en los elementos de la cinta, porque yo puedo ir y volver a cada rato. O sea, ya no voy a poder hacer con un consumo incremental de la cadena, sino que la cadena va a quedar fija, pero yo me voy a poder mover sobre ella y voy a tener que indicarlo como una especie de cursor. Hay varias formas de explicar esto, de especificar esto, por lo que la configuración instantánea va a tener varias opciones. Una de las opciones es especificar el estado, el contenido de la cinta y un número del 0 al 1, del 0 a la cantidad de caracteres más 1 de la cinta que me diga dónde estoy posado, sobre qué símbolo estoy posado. Por ejemplo, en la configuración inicial voy a estar en el estado 0, esa va a ser la cadena completa con los terminadores y estoy en 0. Estoy en 0. Así puedo pasar a otras configuraciones. Otra especificación que se suele usar es el contenido de la cinta con el estado metido en el medio, indicándome dónde estoy posado sobre la cinta. A veces queda un poco difícil de leer esa especificación porque pareciera que hay un símbolo más en el medio de la cinta, pero en realidad es el estado en el que estoy, como indicador de dónde estoy posado. Por ejemplo, en la configuración inicial yo tendría estado S0 al inicio de la cadena. Y así sucesivamente a medida que me voy moviendo. Para lo que sigue yo voy a usar una notación propia que me parece que es bastante adecuada para mostrar en las presentaciones. Ya vamos a ver que hay otra más, que es la que vamos a usar para las actividades prácticas, que va a ser un poco más simple para anotar en los cuadernos. La especificación que yo voy a utilizar acá en la filmina es el estado en el que estoy, S1, SI por ejemplo, el contenido de la cinta y como una especie de cursor indicándome dónde estoy, en qué símbolo estoy posado y hacia qué próximo símbolo me voy a mover con un símbolo de mayor menor. Ahí se ve.
Por ejemplo, la configuración inicial va a ser estoy posado en S0 y todavía ni arranqué a leer la cadena, o sea, voy a estar en el terminador de la izquierda yendo hacia el lado de la cadena. Y así me voy a ir moviendo. Los dos casos de la configuración inicial y final me van a quedar un poco más complejo que antes. El caso inicial es en el que estoy en el estado 0, S0. Todavía no empecé a leer nada de la cadena, es decir, que voy a estar posado sobre el terminador de la izquierda. Y me voy a empezar a mover hacia la derecha. Esta va a ser la configuración que yo use en las presentaciones, como les decía antes. Eso está perfectamente claro para la configuración inicial, con eso no hay ningún problema. Para la configuración final, sin embargo, es un poco más oscura. ¿Por qué? Porque la configuración final me tendría que indicar a mí si la cadena es reconocida o no. Para indicarme eso es muy difícil con este tipo de autómata. ¿Por qué? Porque yo pude haber leído la cadena completa una vez y haber determinado si es válida o no, pero puedo volver hacia atrás, hacia el inicio de la cadena de nuevo. Por lo tanto, como no tengo indicación de cadena que me falta por leer, es difícil llegar a un acuerdo sobre cuándo llegué al final. Vamos a asumir que llegamos al final cuando estamos en un estado de aceptación, que ahí es SN, y cuando leímos el carácter de limitador por la derecha, es decir, cuando estamos posados después de haber leído la cadena. Esto me va a garantizar que llegué a un estado de aceptación y que la cadena se leyó por lo menos como mínimo una vez. Con esas dos condiciones yo puedo quedarme un poco tranquilo de que la cadena fue reconocida. Entonces eso es lo que se va a utilizar generalmente como indicación de reconocimiento. El lenguaje aceptado por la misma, como dijimos que tiene el mismo poder de cómputo que la máquina de estados finitos, es llegar de una configuración inicial a una final válida con las cadenas leídas por lo menos una vez y va a coincidir exactamente con el mismo tipo de lenguajes que la máquina de estados finitos, que era lenguaje generado por gramáticas regulares. Vamos a ver ahora un ejemplo para ir aplicando un poco lo que fuimos describiendo. Voy a tener este autómata. Voy a realizar la tabla de transición de estados, que es muy parecida a la de la máquina de estados finitos. Nada más que me va a indicar la función, esta vez, a qué dirección me tengo que mover y lo vamos a poner con una coma después del estado. Por ejemplo, con P leo una A de la cinta, me quedo en P y me empiezo a mover a la derecha. Con B también hago lo mismo. Con el delimitador de cinta por la izquierda también hago lo mismo. Entonces los indico de esa manera en el diagrama de transición de estados. Es decir, con P me quedo en P al leer una A, una B o el delimitador de cinta y me empiezo a mover a la derecha. Delimitador de cinta por final se va a pasar a Q y se va a empezar a mover por la izquierda. Con Q, con A se va a pasar a R y se va a mover por la izquierda. Y con B se va a pasar a T y se va a mover por la derecha. También con el delimitador de la izquierda.
El delimitador por la derecha no está definido. R con A y con el delimitador por la izquierda se pasa a T y se mueve a la derecha. R con B se va a S y se mueve por la derecha. Con el delimitador por la derecha no está definido. S, que es un estado de aceptación, con A se queda en el mismo, así como con el delimitador por la izquierda se queda en el mismo, pero con A se mueve a la derecha y con el delimitador se queda en neutro. T, con A se queda en T, se mueve a la derecha y nada más. Bien, vamos a seguir tratando de reconocer esa cadena de entrada. Vamos a usar el diagrama. Bien, la configuración inicial es bastante clara. Arranco del estado inicial y estoy en el delimitador de la izquierda de la cadena porque todavía ni siquiera empecé a leerla y me voy a empezar a mover hacia la derecha. Bien, esta indicación ya se van a dar cuenta después en la práctica cuando la comparemos con otra, que es una indicación a símbolo leído. Quiere decir que yo ya leí dónde estoy. Y la flechita me va a indicar a dónde tengo que ir. P. Me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, voy a encontrarme con una A. ¿Qué hace P con una A? Se queda en P, me lee la A y se sigue moviendo a la derecha. P se va a encontrar con una B. ¿Qué hace P con una B? Se queda en P, se sigue moviendo a la derecha. P se va a encontrar con otra B, otra vez lo mismo. Se va a encontrar con otra B, otra vez lo mismo. Se va a encontrar con la A, también se sigue moviendo a la derecha. Se va a encontrar ahí con el delimitador por la derecha. Es decir, ya leyó la cadena una vez. Pero estamos en P. Significa que no llegamos a S, por lo que no es un estado de aceptación que nos permita definir que reconoció la cadena. Cuando leemos el delimitador por la derecha, en P, nos vamos a Q y nos empezamos a mover por la izquierda. Bien, de Q por la izquierda yo me voy a encontrar con una A. Q con la A se va a R y se sigue moviendo con la izquierda. Luego me voy a encontrar con una B en R. La B en R me lleva a S y me dice que me empiece a mover por la derecha. En S se va a encontrar con una A que le dice que se quede en S y se mueva a la derecha. Y finalmente en S se va a encontrar con el tope de la cadena de nuevo, con el tope por la derecha. Y el tope por la derecha le dice, quédate en S neutro y al estar en S y estar posado en el delimitador por la derecha, yo ya tengo las dos condiciones para decir que reconocí la cadena y que esa es una configuración final. Fíjense que puedo llegar a esa conclusión a partir de ahí. Pero en este caso leí la cadena una vez y volví. Haber leído la cadena una vez no fue garantía de haberla reconocido. Pero si llego a un estado de aceptación, sí lo es.